Las 8:18, una hora menos en Canarias. 7 preguntas y media para empezar el martes. La primera de las cuales es: ¿qué le parece al fiscal general que los fiscales en general denuncien a Sánchez por haber proclamado su veredicto de inocencia? La segunda. Y es verdad que Sánchez ataca la separación de poderes presionando a los jueces. Pero hablando de separación de poderes, ¿habéis conocido un presidente que gobierne más separado del poder legislativo? El Parlamento es un decorado. La tercera. ¿Cómo se las va a ingeniar Feijóo para atacar a Vox en clave nacional, pero recurrir a Pascal sumisa mansamente en los pactos autonómicos? La cuarta. El primero es Valencia. Va a aclarar por fin hoy Mazón en la comisión parlamentaria lo que puto hizo en la jornada del Ventorro. Esto es muy de chavales. Lo que puto hizo. La quinta. Igual os resulta una crisis remota, ajena al ensimismamiento urbanita, pero no debería preocuparnos y mucho. El confinamiento de las aves y las consecuencias de la gripe aviar. Me refiero, por ejemplo, al precio de los huevos. La sexta. Sigue pensando Sarkozy que es el conde de Montecristo después de haber pasado en prisión 3 semanas. Más bien parece el conde de Montecarlo. La séptima. Cerezo y Gil venden el Atleti a un fondo americano. ¿Qué os parece el nuevo himno? No se canta, Carlos, por eso he puesto la versión de piano. La he hecho yo, en casa ayer. Ya te digo yo que no. La media, que es la última. Lo recibimos con alegría. No, aquí no se canta. La media, que es la última. ¿No es maravilloso la manera en que la televisión pública española critica a la BBC por praxis? Los periódicos de esta jornada, ¿de qué tratan, Miguel? Tema por portada me sale, Carlos, a la espera de que hoy avancen los dos grandes asuntos del día, el juicio al fiscal general, la comparecencia de Mazón y las negociaciones para buscarle sustituto. Sobre este asunto, La Razón habla de un relevo sin peajes en violencia de género. Vox exige el nombre del candidato y el PP asume que tendrá que ceder, pero no en banderas que supongan un desgaste. Las provincias señala que Pérez Llorca enfila la investidura a la espera de la llamada de Feijóo, cuyo visto bueno es inminente. Según El Español, es la resistencia de Feijóo a que el sustituto sea Pérez Llorca lo que retrasa la solución. No quiere que el reemplazo pase por el mismo calvario y por eso estaría tratando de encontrar a alguien que no tenga nada que ver con la gestión de la Dana. Y según la información parece que no lo encuentra. Artículo 14 adelanta que esa designación se va a producir mañana. A las 4 de la tarde comparece el presidente en funciones en la comisión de investigación. La prensa está salpicada hoy de novedades sobre lo que Maribel Vilaplana relató a la jueza de Catarroja. Recoge El País, por ejemplo, que Mazón le dijo a la periodista, tras una de sus conversaciones por teléfono en esa comida del Ventorro, que lo reclamaban para la foto y que ella interpretó que se refería a algún evento en el que querían que estuviera y él decidió no ir. En ABC añaden que Vilaplana dijo que entre las 5:30 y las 6 menos cuarto se produjo un momento álgido de llamadas en las que Mazón se levantaba mucho y se ausentaba del reservado. No recuerda que cancelara llamadas, pero sí que escribía en el móvil constantemente. Tema fiscal general del Estado es la apertura del Mundo. Si Sánchez lo absolvió el domingo en su entrevista en El País, El Mundo le declara culpable, pero por vía interpuesta. Lo hace a través de una encuesta de Sigma 2, cuya conclusión la lleva su titular de portada. La mayoría absoluta de los españoles ve culpable al fiscal general. Tras la primera semana del juicio, el 54% cree que García Ortiz filtró el correo con los datos privados del novio de Ayuso. Hoy escribe Beatriz Parera en El Confidencial que para el fiscal general estas 3 últimas sesiones van a ser las del todo o la nada, con testigos que declararán a su favor, pero también con tragos amargos, tragos en forma de agentes de la UCO, que son los que le responsabilizaron directamente de la difusión del contenido del email y detectaron el borrado de los mensajes. El País sigue dando continuidad a la investigación abierta en el Vaticano en torno al obispo de Cádiz por presuntos abusos a un menor. Destaca que Rafael Zornoza ha suspendido su agenda después de la denuncia de pederastia, pero que la Santa Sede y la Conferencia Episcopal le mantuvieron en el cargo a pesar de que se le investigaba. ABC lleva tema propio, defensa compra de un avión turco de 3.000 millones tras reunirse Sánchez y Erdogan, y con los reyes de viaje de Estado en China y con el editorial del País pidiéndole a la Unión Europea que se aclare con su posición con este país. Cuenta hoy el periódico que Salvador Illa elige a China como socio prioritario para la política exterior de Cataluña. ¿Y qué otros asuntos rápidamente recogen hoy los diarios? Pero muy rápidamente. A ver, ni un día sin la fontanera. En El Español, Leire Díez ofreció a imputados del caso hidrocarburos reuniones con García Ortiz y trapos sucios del juez Santiago Pedraz. Y 8 de cada 10 españoles afirman que los impuestos no se pagan con justicia y la mitad que pagan demasiado. Atento, profesor, esto lo dice el CIS. Lo recoge El Mundo con este título: Rebelión ciudadana contra los abusos de Hacienda. Con el más débil es implacable. Bien. Gracias, Miguel. Buen día.
En la hoguera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa? Pues en El Mundo Miriam González habla de España Mejor, su organización para promover la participación ciudadana en las políticas públicas. Todavía no es un partido. Su columna en La Vanguardia dice... no son realmente las formas de los políticos las que polarizan, sino la falta de soluciones. A este respecto, Víctor Lapuente, en su columna en El País sobre Matt Danning, y dice: lo destacable de Matt Danning, el nuevo alcalde de Nueva York, no es lo que quiere hacer, sino lo que simboliza. Sus propuestas concretas son dudosas, como el control de los alquileres, o costosas, como la gratuidad de los transportes o las escuelas infantiles, pero representan lo que importa de verdad a América y a Europa, la asequibilidad. La vida es impagable. En El Mundo nos cuentan que Canadá llama al timbre de Eurovisión en su plan de acercamiento a Europa, pero no hay otro camino. El País llena a veces con fotos de jabalís, de un tabló que dirían los franceses. Claudio Rivas, el socio de Aldama, acude a una montería en un coto bajo el foco de la UCO porque es dueño de Matasanos, una finca en Cáceres que la mantiene oculta supuestamente a través de testaferros. En ABC además nos cuentan que en Halloween bailó con un disfraz carcelario de los hermanos Dalton. En El Mundo, en El País, en ABC, la noticia transversal del día: hablar varios idiomas protege al cerebro del deterioro cognitivo. En La Razón, Puigdemont prepara su primer golpe a Sánchez. El Congreso votará el jueves una enmienda para prorrogar la vida de las nucleares y todo depende del voto de Junts. En La Vanguardia, los otros amiguitos: Esquerra Republicana da aire al gobierno y aplaza a 2026 la ley para recaudar el IRPF. En El Periódico de Cataluña, Putin ordenó a unos investigadores que lograsen la inmortalidad. Lo cuenta Ana Staronovets, lo he dicho mal seguro, escritora rusa de horror y periodista, autora de El Vado de los Zorros y que ahora vive en San Cugat. Y leo en La Verdad de Murcia que ha muerto Amparo Avilés, legendaria y querida bibliotecaria del Colegio de Abogados de Murcia del 82 al 2008. Bueno, ahora se llama Colegio de la Abogacía. Lo mejor es la esquela. Después del nombre pone: os quiero mucho, espero haberlo hecho bien. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya mismo expansión, Apolo compra el Atlético de Madrid. El fondo toma el 55% del capital y valora el club en 2.500 millones. Así lo analiza Expansión. La apuesta de los fondos por el negocio del fútbol se enmarca en una tendencia global, como es la profesionalización de los clubes. El sector ha evolucionado hasta convertirse en un negocio en sí mismo. El siguiente paso, termina Expansión, será convertir los clubes en centros de entretenimiento, en línea con el megaproyecto urbanístico que quiere desarrollar el Atlético de Madrid en torno al Estadio Metropolitano. Más noticias. 5 días. El Banco de Inglaterra planea limitar la tenencia de stablecoins para proteger la estabilidad financiera. No vaya a ser que alguien piense que igual es culpa del Banco de Inglaterra. El Economista, hay dos muy buenos aquí. El gobierno subirá la luz un 2% para rescatar a las renovables. Green. El 43%, mira esto, el 43% de los alquileres que vencen en 2026 se van a retirar. Esto es el intervencionismo y sus consecuencias. Prensa económica internacional, Financial Times, Suiza, pues parece que va a acordar ahora una reducción de aranceles con Estados Unidos. Se han involucrado muchísimo los empresarios. Y terminamos con el Wall Street Journal. Se habla mucho del famoso Mamdani, y el Journal dice: ha empezado una guerra, una competencia fiscal para atraer a las empresas que, si pueden, claro, se van a ir de Nueva York. Por ejemplo, se van a ir a Nashville o a Tennessee. Dice el Journal que la fundación de la Tax Foundation, lo que mide la competitividad fiscal, pues según ella, Tennessee es la que más ha mejorado y Nueva York ha quedado en último lugar. ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima. Y digo ahora sí, Pachi en el mundo. La profesora pone en la pizarra 3 más 2 igual y el niño dice: no me consta. La denominación de origen Rueda sigue apoyando al sector de la restauración y nos anima a ir a los bares, porque compartir es vivir, compartir es Rueda, con Félix José Casillas. Y con el nombre para el relevo hubo acuerdo, te lo habéis comentado, se confirmó lo que se venía apuntando, el elegido es Apolo. El Atleti tiene nuevo dueño, aunque Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo van a continuar en sus funciones cuando lleguen el final de todas las gestiones en el primer semestre del cercano 26. La llamada para hacerse la foto ya se produjo y ahí están posando balón en mano Gil, Cerezo y Gibone, el americano. Pelotazo de Gil Marín, es el titular más rotundo
hablando sobre esta operación que para unos, los de los números, significa que el Atleti va a ir como un cohete y para otros, los del sentimiento, que el Atleti ha tocado fondo, porque Apolo es un fondo de capital de riesgo. Por cierto, Apollo Sport Capital es ASC, no confundir con ACS, que es lo de Florentino Pérez. Y hablando de números, el Madrid valorado en 5.800 y el Barça en 5.000, el Atleti en 2.500. Dos nombres más, pidió Xabi Alonso mesura tras los partidos de Liverpool y Vallecas, pero la borrasca está sobre el banquillo del Real Madrid. El aviso llega en forma de pequeño estancamiento, dice La Razón, pasa por la inquietud y que la sensación de revolución se ha estropeado, dice Marca, y termina con el ABC. La planta noble y el vestuario se distancian de Xabi Alonso. Y luego está lo de Messi y esa visita sorpresa al Camp Nou, llena de anomalías porque el argentino llamó a la puerta y los empleados le abrieron el estadio y le encendieron las luces. Dice el Barça que pidió permiso, dice el entorno del futbolista que nada de eso. El mensaje viene a decir que Messi se pasea por el club sin tener que contar con Laporta. Y hay una comparecencia a mediodía, la de Alcaraz, a eso de las 2 de la tarde, en el segundo partido de las finales ATP. Su rival será el estadounidense Fritz. 6 minutos y serán las 8, 1 hora menos en Canarias. Vale. Ahora seguimos.